Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Santoyo. Yo soy el conductor de la Secretaría de Cultura, pero en esta ocasión voy a ser el conductor de esta sección. Quiero presentarles a un hombre que tiene más de 25 años de experiencia en el liderazgo de las nuevas generaciones. Además, es un experto en el storytelling. Quiero que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Raúl Castro. Raúl, bienvenido a la tierra de la arepa de huevo, bienvenido a la tierra del mamón, bienvenido a la tierra de la butifarra, al Atlántico tuyo y el Atlántico mío. Un par de grandes en el escenario. Fuerte Gracias, aplauso. Miguel. Gracias, Miguel, por todo tu corazón. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a todos los que estáis ahí. Como ha dicho Gonzalo hace un ratito, pues a veces la vida te regala estas cosas cuando te llama Diana, ¿no? Y te dice, tienes que venir a hablar de storytelling. Y uno piensa, ¿a la tierra de Gabo? ¿Hablarle de storytelling? Y entonces la noche anterior te lleva a la cueva a cenar, ¿no? Y entonces tú te sientes allí y dices, ¿qué voy a contar yo a esta gente sobre storytelling, ¿no? Así que, qué mejor que empezar con una historia, ¿no? Gracias, Carolina, por la cena de anoche. Estupenda. Oye, antes de nada, sé que te me anticipaste, Marta, pero yo quería agradecer a estas personas que llevan desde ayer acompañándonos, que hacen una labor extraordinaria y quiero darles otro aplauso muy fuerte. Me he pasado medianoche, yo digo algunas malas palabras de vez en cuando, no muchas, pero digo algunas malas palabras. Y me he pasado medianoche pensando, cuando diga coño, ¿cómo lo vas a decir? Así, vale, ya me lo sé. Si se me escapan muchos, sorry, ¿eh? En México, bueno, ahora os contaré un poco de mi vida en forma de cuento. En México digo también las mismas malas palabras, y hay alguno que me dice, es que ustedes los españoles tienen el coño en la boca siempre. Y claro, digo, ¿qué cosas me dice la gente, no? Pero bueno, quiero empezar con algo de historia, contándoles mi vida de un poco desde donde les voy a hablar del storytelling. He traído esta foto para que se vea dos cosas. Uno, que una vez yo, fui joven, y otra, que alguna vez fui flaco. Ambas cosas pasaron hace mucho tiempo, pero pasaron. También para decir que tuve la suerte de jugar en el Real Madrid con 16 años, de baloncesto, no de fútbol. Cuando alguien juega al baloncesto con 16 años en el Real Madrid, está Dios, está uno, y luego estáis vosotros. O sea, no existe nada mejor, ¿no?, que jugar en el Real Madrid con 17 años al baloncesto. Y ocurre que empiezan a llamarte las chicas a casa, ¿no? Entonces, claro, tú ya no le preguntas a tu mujer, digo a tu madre, a tu madre, tú no le preguntas qué chicas te han llamado, sino cuántas. El ego se va al cielo, ¿no? Entonces tú llegas y dices, ¿cuántas me han llamado hoy?, ¿no? Claro, que hay un momento en que dejas de jugar en el Real Madrid y las llamadas, ¿qué creéis que siguen? Dejan de llamar, ¿no? Y eso te pone una vacuna de humildad que es desde la que os quiero hablar. La otra cosa que he puesto aquí es el logo de un banco en España, es el banco más innovador de España, donde estuve trabajando por 20 años, desde el año 91. Vosotras no habíais nacido, vosotros sí. En el año 91 hasta el año 2011. 20 años. Y una buena mañana de diciembre me tocaron en el hombro y me dijeron aquello de no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. ¡Wow! 20 años, ¿no? Segundo tropiezo en la vida, ¿no? Sales del Real Madrid, sales del sitio donde has trabajado 20 años. ¿Y qué queréis que os cuente de marzo del 2020?
¿no? En marzo del 2020 me llaman una mañana, 13 de marzo, 12:00, y me dicen, todo lo que íbamos a hacer este año ya no lo vamos a hacer. Y es como, ¿cómo? Pero ¿se pospondrá? No, ni 20 ni 21 cuentes con nosotros. ¡Wow! Ese fin de semana tomamos algunas decisiones en casa y el lunes 16 yo tenía 25 pesos mexicanos en mi cuenta del Scotiabank en México, no tenía personas en la compañía, no tenía compañía y no tenía clientes. Tenía las facturas de Florida, que es donde vivo desde hace 5 años, que es una cosa muy recurrente, que viene todos los meses, viene, saluda, la universidad de los hijos, todo eso, ¿no? Y que había que atender. ¿Pero por qué os cuento todo esto? Pues porque contar mi vida con el currículum sería un rollo, no enamora a nadie, y contarlo a través de un cuento me permite deciros que detrás de los fracasos aparecen las oportunidades, ¿no? Gracias a que llegó la pandemia, pude armar mi podcast, que era una cosa que quería hacer hacía muchísimo tiempo, que se llama Listening Leaders, donde he entrevistado a más de 100 líderes de todas sus áreas de experiencia, y retomé la pasión por la radio, incluido a la secretaria Diana Costa, que fue de mis primeros, contigo todavía estaba aprendiendo, y fue de mis primeros inventos, pero podéis seguir Listening Leaders en un montón de plataformas, desde Google Podcast, Apple Podcast, desde la semana pasada estamos en Amazon, estamos en iHeartRadio. La siguiente cosa es que gracias a salir de Bankinter después de 20 años pude conformar mi propia compañía de personas, y la cosa más importante es que cuando salí del Real Madrid, en el equipo siguiente, conocí a esta bella mujer con la que llevo viviendo 35 años. No me digáis que la vida no te regala a veces cosas maravillosas. Bueno, nos vamos a hablar de storytelling. ¿Por qué armar un cuento? ¿Por qué armar un relato? ¿Por qué armar una historia, ¿no? Pues, en primer lugar, porque es la mejor manera de hacer marketing, es la mejor manera de que la gente conozca lo que hacemos. No es tan importante hacer las cosas, sino cacarearlas, como dicen en República Dominicana. Veréis que tengo una mezcla de diferentes países porque hace 10 años decidí cambiar la siesta española por el sueño americano. Me vine a República Dominicana, estuve ahí trabajando 2 años y medio, después estuve 3 años viviendo con mi familia en Cancún y desde hace 5 estamos en Florida, en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, hay muchos tintes de toda la cultura nuestra latina, pero también la practicidad de los americanos, ¿no? Que sé que son gente un poco rara para muchas cosas. Pero bueno, en fin, contaros a vosotros de cómo hacer un cuento de lo que hacéis para poderlo vender es, como os decía al principio, algo difícil, porque fijaos, en estos días he tenido la oportunidad de conocer a toda esta gente. Tuvimos la oportunidad de conocer a Davis en Galapa. Mira, yo sé que a lo mejor no queda muy ortodoxo, pero si uno le queda la boca seca, es bueno que pida agua antes de que se muera, ¿no? Sí, claro, que pienso llevarme yo también, claro, naturalmente. Después de haberlo oído, cualquiera no se lleva el pocillo. Bueno, tuve la oportunidad, os decía, de conocer a Davis en Galapa. ¿Cómo contar una historia con unas máscaras de madera? ¿Cómo contar una historia? Muchísimas gracias. Eres muy amable. Gracias. Es verdad que era aguardiente. Esta producción es maravillosa. Estuvimos viendo cómo lo hacían. Estuvimos viendo cómo han hecho de este trabajo muy artesanal una industria en donde viven familias, en donde cuentan historias, en donde mantienen la tradición, donde siguen apostando por la cultura, pero es que además viven de ello, ¿no? Entonces, qué interesante esta estancia aquí en este taller, ¿no? Luego después nos fuimos a Usiacurí y estuvimos con Katy. Claro, estábamos viendo si comprábamos unos bolsos o comprábamos unos salvamanteles o comprábamos cosas lindísimas. Estaban haciéndolas ahí sobre la marcha, ¿no? Pero ya cuando nos íbamos, de repente dice Katy, perdón, déjenme que Ketty, perdón. Ah, el hijo está aquí. ¿Dónde está Ketty? ¿Dónde está el hijo de Ketty? Bueno, estará por aquí, ¿sí? Pues cuando nos vamos a marchar, Ketty nos dice, oiga, me dejarán que les cuente mi historia, ¿no?
Y claro, hemos venido a eso, ¿no? Y entonces ya los salvamanteles no son salvamanteles, ya los servilleteros no son servilleteros, ya pasan a ser algo más, pasa a ser el producto de la historia de una persona que nos cuenta cómo su mamá ya tejía, cómo el nombre tiene una explicación, porque es la palma de Iraca, el sonido ma, y luego Pau, que es el diminutivo del nombre de su mamá, Paulina, que es la abuela del chico que estará por aquí sentado. Maravilloso. Las cosas cobran sentido cuando somos capaces de contar la historia que hay detrás de ello, ¿no? Si vamos más para adelante, veréis una de las experiencias más divertidas que me han pasado en la vida con este señor tan serio que ayer nos leía un discurso haciendo arepa huevo y yo vendiéndola por la carretera, que en el ratito que estuvimos pude vender solo 2, con una oferta especial dije 3.000 uno y si te llevas 2, 6.000. Y dijo uno, me parece muy buena oferta. Y se las vendí. Le vendí 2 arepa huevo junto a Paloma. Y claro, no se queda en la anécdota de la arepa huevo y la venta. Se queda en que Paloma lleva 30 años en el mismo lugar. Se queda en que Paloma llegó a un acuerdo con el señor que estaba en ese sitio en donde lleva 30 años trabajando y se quedó en el sitio, por el que no paga nada, pero en el que paran un montón de autobuses todos los días. Se queda en la historia de cómo Paloma se levanta todas las mañanas, está allí a las 6 de la mañana para dar el relevo al que ha llegado en el turno de noche, deja el chiringuito cerrado, se marcha a trocear el cerdo para poder hacer el chicharrón con el que hacer las arepas en la tarde y a las 4 de la tarde vuelve a empezar. No me digan que no es maravilloso. Cuando uno se está comiendo la arepa huevo, ya no está solamente saboreando un producto, está viviendo parte de la historia, ¿no? Y esto es la potencia de contar cuentos. Y si no, vayamos a la siguiente. Uno se asoma a Usiacurí, en la iglesia de Santo Domingo Guzmán, mirando el Cristo Rey y se encuentra esta maravilla, ¿no? Y entonces empieza a pensar, alguien se asomó aquí y dijo, niño, ¿por qué no pintamos todo eso que está ahí gris? ¿Por qué no lo pintamos de colores? ¿No? Dice uno, joder, ¿cuánta pintura se necesitará? Yo qué sé, la que se necesite, vamos a pintarlo de colores. Y de repente empiezan a visitar el pueblo las personas y de repente empieza a generarse una industria y de repente todas las casitas tienen los bolsos para vender. Y de repente la gente joven no se tiene que marchar del lugar porque empieza a haber futuro. Y de repente se cruza una pandemia y ya pueden trabajar desde allí en lugar de tenerse que ir a las ciudades. Y todo eso pasa por imaginar una historia, por contar un relato y por meterle algo más que pintura al pueblo, ¿no? Pero si queréis conocer mi última historia, tengo muchas, porque en estos 2 días tengo N, pero claro, si no nos echarían a ti y a mí, si me pongo a contar todas las historias, claro, encima es que Diana, tú sabes lo peor, que nos ha puesto antes de la cueva, ¿no? O sea, les ha dicho a todo el mundo, vais a comer en la cueva, y está todo el mundo salivando, esperando a ver si se acaba el pesado este de contar sus historias, ¿no? Bueno, claro, uno ve un campo de girasoles y dice, coño, qué bonito, un campo de girasoles. Y ya. Pero cuando uno pasa 20 minutos con Ana y entiende la importancia de que en un sitio donde no había nada, ahora cada 45 días nacen unos girasoles, y no solamente es una producción, sino que son 5.000 personas visitando esto en un día. Imaginaos, 5.000 personas visitando un campo de girasoles. No me digan que no es loco. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Una historia, un cuento. Hay la ilusión por descubrir a las personas lo que queremos contarles, ¿no? Entonces, la siguiente tiene que ver con cómo hacemos historias, ¿no? Porque todos nosotros estamos hechos de historias. Desde las cavernas ya se contaban historias. Esto no es más que la reproducción de una historia que está contada y pintada en la pared, ¿no? Los cuentos se nos han contado de niños. ¿Por qué recordamos los cuentos de niños? Y tenemos todos, ¿no? La Cenicienta, que por cierto eran... Voy a decir una mala palabra,
eran cabrones, ¿no? O sea, la Cenicienta, ¿no podía sufrir más esa mujer, no? El lobo que se come a Caperucita. ¿Os imagináis? Hoy diciéndole a una niña que va a haber un lobo que se lo va a meter en la boca y luego van a desgarrar al lobo para sacarla y que se reencuentre, no, a la abuelita, ¿no? Que era la que se había comido, y tu abuelita está en la tripa de un lobo, ¿no? Pero bueno, con esto hemos vivido. Personajes importantísimos del mundo con el que vivimos han hecho de su éxito un cuento. El discurso de Stanford, si alguien tiene la oportunidad de ver el discurso de Stanford de Esteban Trabajos. ¿Conocéis a Esteban Trabajos? Bueno, ¿qué queréis? Los españoles traducimos todo. Steve Jobs, sí. Esteban Trabajos, ¿no? Esteban Trabajos se va a Stanford, ¿no? Y entonces les dice, sigan ustedes alocados, sigan hambrientos de buscar su futuro, ¿no? Y convierte una pequeña charla aburrida de 40 minutos de graduación en una experiencia que se sigue viendo como los 3 mejores historias que puede contar un ejecutivo subido a un atril. La campaña de Obama, Yes, we can. 3 palabras, un microcuento que le tuvo 8 años en la Casa Blanca. Yes, we can. Es el cuento, es el relato más impresionante. Y no hacen falta palabras. Todo el mundo conoce a Wilson. No me digáis que no hay una historia detrás de un balón y una imagen. Imaginaos, ¿no? Bueno, quiero contaros ahora cómo el por qué contar historias, ¿no? Veo que voy bien de tiempo. Porque contar historias es sencillo, es simple. Lo podemos hacer todo el mundo. Hay una pequeña técnica. Al final os voy a dar unos cuantos tips para poder contar historias que impacten, ¿no? La otra es porque las historias perduran en el tiempo. Si yo salgo aquí diciendo el porcentaje de audiencia que tienen las cosas que se dicen y tal, no vais a acordar de nada. Si os cuento historias, o yo, por ejemplo, podría no acordarme de Baranoa y de su campo de girasoles si no es porque he conocido la historia de Ana. He conocido cómo Ana en la universidad no sabía que los girasoles podían producir tanto, ¿no? Y de repente cuando nos lo cuentan y lo visitamos y lo tocamos, empiezan a engendrar en nuestra cabeza y perduran en el tiempo, ¿no? La otra cosa es que da igual en qué lugar del mundo estés. Las historias siempre son historias, los cuentos siempre son cuentos, da igual cómo se puedan traducir, ¿no? En todos los sitios funcionan, en todos los lugares del mundo las historias funcionan. Son contagiosas, son como los fósforos. Cuando tú enciendes un fósforo y lo pones donde están otros, ¡fum!, es rapidísimo. Las historias se contagian mucho más rápido y por eso tienes los campos de girasoles con 5.000 personas. Y más en un mundo en el que hoy con las redes sociales se pueden mover más deprisa. Además, se recuerdan más fácilmente. La capacidad de recuerdo que tenemos cuando nos cuentan un cuento es mucho más que cuando nos cuentan cualquier otro tipo de relato, ¿no? Inspiran a otros, son inspiradoras. Cuando alguien ve una historia, un cuento y dice, wow, yo eso también lo puedo hacer, porque son tan sencillas que lo puedo hacer. Atraen a todo tipo de personas. Un buen cuento atrae a todo tipo de personas. Os colocan en el modo de, voy a ver qué está pasando, voy a ver qué puedo aprender, ¿no? Nos colocan al otro lado a la persona en este formato, en este modelo de aprendizaje, ¿no? Transmite respeto. Cuando tú cuentas una historia, transmite respeto a la audiencia, ¿no? Cuando Ketty nos dice a cuánto está el bolso, si está a 30.000 pesos o a 40.000 pesos, no me transmite nada. Si me cuenta su historia, está ganando mi respeto. Y, por tanto, está anclando en mí el deseo de querer conocer más, de querer contárselo a otros y de querer que el resto la conozca también. Y, sobre todo, porque contar historias es divertido. Nunca había... Mira, he visto con mucho detalle tus datos de último momento, ¿no? Pero, ¿qué crees? ¿Que la gente ha vibrado más con la historia de Fanny o con los datos que pusiste? Con los datos nadie se excita, con perdón. Vale, ya sé.
Ya sé otra palabra más por si me hace falta en algún sitio, ¿no? Bueno, ¿a quiénes hay que contarles historias, ¿no? ¿O a quién podemos contarles historias? Pues a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el generacional. Vivimos muchas generaciones, sobre todo en el mundo de las empresas, que es donde yo más trabajo, pero hoy aquí estamos 5 generaciones mínimo. La generación primera de la que nos acordamos es la generación están los baby boomers, pero antes están unos que se llaman tradicionalistas, ¿no? Los tradicionalistas nacidos entre 1935 y 1950, los baby boomers entre 1950 y 1965. Tranquilos, no voy a preguntar quién hay en la sala. Después de los... Ponme la primera imagen de cómo los llamamos. No, están... Joder. ¿No? O sea, los tradicionalistas y los baby boomers son casi los dinosaurios, ¿no? Los diplodocus. Pero tienen un rol muy importante. ¿Cómo son esta gente? ¿Qué espera? ¿Qué espera estas personas? ¿Qué esperan cuando les hablamos a ellos? Esperan llevarse algo, esperan concisión, esperan tener algo a cambio. Son gente recia, son gente que ha pasado muchas dificultades, ¿no? Y por tanto aprecian el trabajo de la gente. Los siguientes somos la generación X, ¿no? La generación... Claro, la generación X. Claro, pongo esto para compensar, porque la generación X somos, como decía mi abuela, más desgraciados que las sábanas de abajo. Todavía las sábanas de arriba se mueven y tienen un poco de alegría, pero las de abajo solo sufren. Es lo que nos pasa a nosotros. La generación X, por no tenemos ni nombre. A los de arriba dice, baby boomer. ¿Cómo te llamas? Baby boomer. Joder, baby boomer. Eso es un nombre, ¿no? Baby boomer, ¿no? Los otros, ahora los veremos. Millennial. Coño, qué nombre, millennial. ¿Y a estos cómo les ponemos? Llámalos X, ¿no? Nosotros tuvimos miedo de nuestros padres y hoy tenemos miedo de nuestros hijos. Me voy a Miami a un cumpleaños. Oye, ¿pero ¿y qué hay de preguntar? No. Es un hecho. Te estoy informando, ¿no? Claro, en esto hemos... Entonces, cuando queramos hablar de con gente de esta generación, de la mía, tenemos que conocer esto. Tenemos que saber que hay unos drivers distintos al anterior, pero sobre todo distintos a la siguiente, ¿no? La siguiente es la generación Y o la generación millennial. Durante mucho tiempo pensé, ¿por qué se llamarán generación Y? Y aquí está la respuesta, ¿no? Es la generación Y. Yo soy un millennial. Lo que pasa es que estoy en un cuerpo equivocado. Pero yo tengo mucha mentalidad de millennials. Os recuerdo, los millennials nacen entre el 82, que se supone que cuando llegan a la mayoría de edad, en el 2000, por eso en el cambio de millennial se produce el nombre, en el cambio de milenio se produce el nombre de millennial. Ahora sí, dejadme que pregunte. ¿Quién ha nacido después del año 1980? Están entre nosotros. Hace nada decíamos que eran unos flojos, que eran los ninis, ni trabajaban ni estudiaban, y están aquí sentados. ¿Sabéis qué? Ya podéis cuidarlos, porque van a ser, si no lo están siendo ya, vuestros jefes. Y si no hubiera sido por la generación millennial, la pandemia nos había comido la pena mora. Porque ellos sacaron con su ilusión, con su empuje, con su talento, con su falta de miedos, ¿no? Sacaron muchas de las empresas adelante. Por tanto, la generación millennial, mis respetos, yo me he hecho 2 cosas en el último tiempo. Me he hecho barranquillero y me he hecho millennial. O sea que, un aplauso a todos vosotros, ¿no? Vamos con la última, con la generación Z, ¿no? Cuando hablemos a un joven de la generación Z, si es que nos deja hablarle, porque están en el celular todo el día, ¿no? O sea, tú miras a un millennial y te dicen, un centennial, mírale, ahí le tiene. Dice, no, sí, te estoy escuchando, ¿no? Te estoy escuchando. Nacen con el dedo en el teléfono, ¿sí? Claro, yo hoy pensaba, mis 2 hijos son centennials, tienen 23 y 18, ya no piensan que soy buen padre, lo pensaron en algún momento. Pero son centennials, han nacido ya con los dedos en el aparato, ¿no?
Y claro, yo hoy pensaba, si yo tuviera que llevarles a mis hijos al interés por la danza, ¿los llevaría, con todo el respeto, al Teatro Nacional a ver el baile de los cisnes? ¿O los llevaría a la performance que hemos tenido esta mañana a primera hora? Ambas cosas son cultura, ambas cosas son danza, pero hay que encontrar la manera de llegarles a las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones se encariñen y sigan manteniendo este concepto de la cultura. Y hay que poner el foco en ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacerlo? Venga, ya no voy a haceros pensar más en la cueva que estoy acabando. Lo primero, os voy a dar 4 o 5 tips. Lo primero es, y sé que esto es muy difícil para los millennials y centennials, es seguir pensando en analógico y luego pasar a digital. Es mucho más fácil escribir para el cerebro, escribir con la mano y en el papel, o incluso en estas plataformas, estas ya son digitales, pero tiene su lapicerito electrónico y uno puede estar escribiendo con la mano. Pensar en analógico y luego pasarlo a digital. Porque las ideas van reposando, necesitan su tiempo, ¿no? Las ideas necesitan un tempo y no podemos ir a la misma velocidad que las teclas, que son mucho más difíciles, ¿no? Lo segundo es poner a la audiencia en primer lugar. Lo he dicho ya, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿A quién le quiero contar mi historia? ¿A quién quiero que impacte? ¿Quién quiero que esta gente vaya diciéndole a otro? ¿A quién quiero atraer con este proceso de irse pasando las historias de unos a otros? No quería que se me escapara esto, porque ayer Claudia te llamas, ¿no? Creo que se llama Claudia, la persona que estuvo ayer con nosotros en la guarida. En la cueva, coño, la guarida es de Cuba. Es que, mira, entre que me llamo Raúl Castro y que estoy pensando en Cuba, en la guarida me he ido a la cueva, ¿sí? Pero ayer, y fíjate que lo tenía fácil, ¿eh? Ayer en la cueva me encontré este maravilloso libro que decía, en una charla excepcional entre Paul Brito y Roberto Rubiano, le pregunta a Paul Brito y le dice a Roberto Rubiano, le dice, oye, ¿cómo comenzar a hacer un buen relato, ¿no? Y entonces dice, siempre he dicho que los escritores tenemos un proyecto grande, un balón de baloncesto de lo que queremos contar. Empezamos con los resultados de una pelotica de ping-pong. Entonces, en la medida que el escritor sepa pegarse a esta intuición fundamental, su pelotica pasará a ser una bola de voleibol, por ejemplo, y verá la diferencia entre lo que se quiere y lo que se consigue. A veces se consigue más, a veces se consigue una pelota de playa. No me digáis que no es maravilloso. Esto es un tesoro que encontré ayer y que luego voy a regalarte, como te prometí, para que lo tengas, ¿sí? Bueno, pensemos, claro, yo estaba leyendo esto y estaba pensando, ¿qué manía tenemos los hombres de que las pelotas se nos vayan haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Entenderme, empezamos jugando al baloncesto, después jugamos al tenis, y cuando ya no podemos más jugamos al golf, ¿no? Con una pelota mucho más pequeña. Bueno, empecemos pensando en pelotitas pequeñas y vamos a ver, en pelotas grandes, aunque tengamos una pequeñita, me he hecho un lío con las pelotas, lo siento mucho, ¿eh? Bueno, muy importante armar una estructura sólida en el relato. La estructura que nos han enseñado en el colegio es, venga, alguien que recuerde sus tiempos de colegio y que me diga, inicio, nudo y desenlace. Las lágrimas se me están saltando de la emoción. Ese día fuiste a clase, ¿eh? Aristóteles, o sea, ¿tú viviste con Aristóteles? No. ¿En esa época? No. A mí yo te hacía mucho más joven, mujer, ¿eh? Me encanta tu sombrero vuelteado. Antes de ir, y además he aprendido a decirlo. Sí, señora, ahí está. Antes de irme el sábado, yo tengo que conseguirme un sombrero vuelteado para poder llevarlo, ¿eh? Bueno, inicio, nudo y desenlace, ¿no? Así hemos construido las historias. Yo os propongo otra manera de hacer las historias, ¿no? Y lo podemos ver con los tejados de Usiakuri. Imaginaos a alguien asomado allí diciendo, como os decía antes, ¿no? Oye,
¿Tú te imaginas esto pintado de colores? ¿Tú te imaginas esto colorido, donde miraras y vieras diferentes tonalidades y pudieras incluso diferenciar diferentes áreas de la ciudad? ¡Wow! Primero pensemos en un ideal. Cuando vayamos a construir un relato, pensemos en el ideal, aquello a lo que queremos llegar, ¿sí? Después, miremos la realidad. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y esto sirve también para los relatos políticos. Muchos de vosotros estáis en vender las ideas a los políticos. Mire usted, si nosotros pudiéramos hacer esto, ¿no? Le dibujo la idea, sería muy diferente a esto que tenemos. Los siguientes son los pasos que tenemos que dar. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que al final se pueda conseguir el objetivo? Por tanto, mi relato cambia el esquema tradicional de inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Para decir, mire usted, sueña en grande. La realidad es esta. Este es el problema que tenemos y estas son las soluciones que podemos darle, ¿no? Y al final las soluciones se trata solamente de poner acción y pintura. Pero la pintura te encuentras con alguien que te la busca. Hemos visto muchas maneras de financiarse cuando tú tienes una buena idea. Lo más importante es, como decía Edurne Pasaban, una alpinista española, que también es muy gráfico a la hora de afrontar un reto, ¿no? Dices, oye, subir montañas de 8.000 metros no es difícil. Se trata de dar un paso, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y cuando te das cuenta, estás en la cima, ¿no? Pues eso es un poco la idea, ¿no? 3 últimas cosas: tener un mensaje claro que dar, tener nítido a dónde quiero llegar, cuál es el mensaje claro que quiero dar. Probablemente la cosa más difícil en un cuento y es eliminar lo superfluo, ¿no? A veces menos es más. Lo más difícil no es componer, sino eliminar las notas que van sobrando, ¿no? ¿Dónde tengo a mi amigo músico con el que hemos charlado esta mañana? ¿Dónde está? Que ayer estuvo tocando el piano. Hermano, ¿estás aquí? ¿No es lo más difícil cuando compones quitar las notas que sobran? Tú te imaginas una cosa, no una historia larguísima, pero de repente dices, wow, ¿cómo puedo dejarlo mucho más fino y que sea más concreto? Eliminar lo no esencial. Enganchar a tu audiencia pronto. Yo intenté hacerlo a través de un cuento, porque la tentación es que os levantarais y os fuerais a comer, ¿sí? Y entonces he tenido que contaros un cuento sobre mi vida para que pudierais quedar y atenderme un poco, ¿no? Demostrar un cambio visible. Y yo os he demostrado 4 o 5 cambios visibles que todo cuento tiene que tener, ¿no? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Cuál va a ser el resultado final? Y dónde voy a enganchar a quien tiene que comprarme este cuento, ¿no? Y finalmente hacer o decir algo inesperado. Eso engancha también a tu audiencia cuando tienes que hacerlo, ¿no? Hacer algo que sorprenda. Yo había pensado en el tanga de leopardo porque gano mucho con el tanga de leopardo, pero no sabía si, como se estaba retransmitiendo en Caralibro Vivo, ¿no? Facebook Live, sí, ya sabéis que yo traduzco todo, ¿no? Bueno, estoy acabando diciéndoos que, 1, los relatos nos unen, las historias nos juntan. No hace falta que sean elaborados en un papel, en escritura. Si yo no soy bueno escribiendo, lo dibujo. Y si no soy bueno dibujando, le hago una foto. Hoy todos tenemos un celular, ¿no? O los puedo contar si soy bueno hablando, ¿no? Y este es mi mensaje antes de acabar. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tú quieres contar? ¿A quién quieres contárselo? El mundo está esperando oírla. ¿A qué esperas? Si no sois vosotros, ¿quién es? Y si no es ahora, ¿cuándo? Yo he puesto en mi página web una frase que no es mía, la fusilé por ahí, pero ¿qué queréis? Como soy millennial, veo copyright y digo, coño, ya que copia bien, copyright, ¿no? Pues yo lo he copiado perfecto, como lo vi, ¿no? Que decía, no somos los mismos, no somos los de antes, somos los de ahora en adelante. Espero que a partir de hoy no seáis los de antes, ¿no? Que suena rancio, sino seáis los de ahora en adelante. Y hay un antes y un después de esta estancia mía en Barranquilla. Es la 4ª vez que vengo.
La última vez fue en 19, antes de la pandemia. Me hice barranquillero, me bebía hasta el agua de los floreros, fui andando por las calles diciendo soy barranquillero, pero esta vez he reafirmado mis votos, ¿no? Y para demostrároslo, con todo el respeto, mi amigo Dani me ha ayudado esta mañana, maestro, va por usted, para atreverme a hacer esto, ¿no? Ayer sentado en mi silla, conocí a la criptoartista, no os la perdáis de vista, que es muy sabia esa chiquilla. Todo pasa en Barranquilla. Juancho, amigo sin ti, no sabría de NFTs. Y me voy a hacer decimero, famoso en el mundo entero. El reto creativo está en ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Os dejo ahí mis datos. Me atreví con la 10ª, ¿eh? Y él pidió, Raúl, tú pediste escuchar la canción del Atlántico Mío y aquí está, tus deseos son órdenes. Ahí está para ti. Muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros esa forma de contar historias. Nos conocimos en el 2016. Nos conocimos en el 2016. Y todavía no me se aguanta. vayan, no se vayan, que lo que viene ahora también es muy bueno. No se vayan, por favor. Guau, Y qué chulo. ahí está, una garza. Qué chulo. Una Muchísimas garza gracias. de nuestras Muchas aguas. gracias a todos. Gracias, Raúl.